Francia ha sido durante mucho tiempo vista como un pilar de la estabilidad europea y la segunda economía más grande de la Euroue. Pero en este momento el país se enfrenta a una pregunta que habría sido impensable hace solo un par de años. ¿Se está convirtiendo en el nuevo enfermo de Europa? Primero, la crisis económica de Alemania provocó desindustrialización y más dificultades, pero ahora Francia podría ser la siguiente en la lista. Y, paradójicamente, no son solo Alemania o el Reino Unido quienes se hacen esta pregunta. Esta vez, la cuestión de si Francia será la próxima proviene de Italia. ¿Italia? Sí, Italia, un país famoso por tener gobiernos tan efímeros que ni siquiera les da tiempo a colgar sus retratos en la pared. Pero hoy, los periódicos italianos informan sobre Francia con lo que ellos llaman con regocijo alegría maliciosa. Porque en menos de 2 años, Francia ha tenido 5 primeros ministros. Hoy, el Parlamento francés, dividido en 3 bloques hostiles tras las desastrosas elecciones anticipadas de Macron en julio de 2024, ni siquiera puede aprobar un presupuesto nacional. Así de grave es la situación. Para un país que siempre se ha enorgullecido de su sentido de excepcionalismo en Europa, este es un capítulo nuevo y bastante indeseable. Y además está empeorando. El coste de atender la enorme deuda nacional de Francia, que ya supera los 3 billones de euros, se ha disparado. Este año, solo los pagos de intereses alcanzarán los 67.000 millones de euros, más que cualquier otro departamento gubernamental, excepto Educación y Defensa. Y para finales de esta década, las previsiones indican que esos pagos podrían llegar a los 100.000 millones de euros anuales. Debe adelante, bueno, yo les handle todo lo demás. A finales de noviembre, la agencia de calificación Fitch rebajó la deuda de Francia, afirmando con bastante claridad lo que los mercados llevan meses señalando. Los inversores están perdiendo la confianza en la capacidad de Francia para estabilizar sus finanzas y posiblemente también su política. Esto parece muy similar a lo que ocurre en otros países, ¿no es así? Estados Unidos, por ejemplo, su deuda nacional está disparada. La rebaja significa que endeudarse será aún más caro, y esto se convertirá en un círculo vicioso. Lo peor es que nada de esto ocurre en el vacío. Está sucediendo en un mundo ya sacudido por la guerra indirecta de Occidente contra Rusia a través de Ucrania, el cambio de prioridades de seguridad de Estados Unidos bajo Trump y, en algunos países de la UE, el auge de movimientos populistas que se alimentan de la ansiedad económica. Y ahora mismo Francia, de entre todos los países europeos, está siendo mencionada en Bruselas y Berlín en el mismo contexto que Grecia o Italia durante la crisis del euro. La posibilidad de que París necesite una intervención del FMI o del Banco Central Europeo en su caso ya no es una fantasía marginal. Es un escenario que los economistas están analizando seriamente. Entonces, ¿cómo llegó hasta aquí un país que desenorgullece de su gobernanza de élite y su brillantez administrativa? ¿Cómo ocurrió esto? Pues bien, la respuesta comienza en el verano de 2024, cuando Macron, frustrado por el bloqueo político, disolvió la Nacional y convocó elecciones anticipadas. Él apostó a que los votantes reforzarían su posición, pero en su lugar entregaron un parlamento dividido en 3 bloques casi iguales: el centro, la izquierda y la derecha, o la extrema derecha, como algunos dirían. Y en este nuevo combate a 3 bandas, nadie tiene los números para gobernar, porque cualquier cosa que proponga un bloque, los otros 2 la derriban. No es una situación viable. Desde ese momento, Francia entró en una espiral de parálisis política. Esto nos lleva al corazón del problema de Francia hoy. Nadie puede ponerse de acuerdo sobre cómo arreglar nada. Francia gasta más en protección social que casi cualquier otro país del mundo, alrededor del 30% de su PIB. Tiene uno de los sistemas de pensiones más generosos del mundo y subvenciona todo, desde las prestaciones por desempleo hasta los cuidadores infantiles
y los trayectos en taxi para los pacientes. Y además de eso, gastó sumas enormes para amortiguar el impacto sobre los hogares y las empresas durante la pandemia. Y de nuevo, cuando los precios de la energía se dispararon después de que la UE se desconectara voluntaria y casi alegremente de la energía rusa. Mientras tanto, los impuestos ya se encuentran entre los más altos de Europa. En Francia, los impuestos representan aproximadamente el 45,6% de su PIB. Subirlos aún más sería un suicidio político. Macron ciertamente no puede permitírselo. Pero el problema es que recortar el gasto es igual de explosivo. Solo con sugerir pequeños recortes en sanidad o en las subvenciones al transporte, los taxistas salieron a las calles. Y cuando Macron impuso el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, el país estalló en protestas que duraron meses. La clase política francesa está atrapada en una guerra ideológica muy amarga, y por ello, sus políticas económicas y están sufriendo. La izquierda exige ese proyecto. La derecha rechaza la austeridad, pero también se opone a los aumentos de impuestos. El centro no puede realmente gobernar sin que uno de esos dos esté de acuerdo, y el resultado es la parálisis, precisamente lo que más odian los mercados. Francia se encuentra ahora en una situación más peligrosa que la de Italia, posiblemente a pesar de que Italia tiene una deuda mayor. ¿Y por qué es eso? Porque Italia tiene un gobierno con mayoría y un plan a largo plazo, mientras que Francia no tiene ninguno de los dos. Tiene a Macron, pero los inversores no solo observan los niveles de deuda, también miran si un país es capaz de tomar decisiones. Es entonces cuando las cosas empiezan a parecer un poco inestables para Francia. Y ahora mismo, Francia no puede tomar ninguna decisión. Lo sabemos muy bien. La parálisis política ha convertido a Francia en el eslabón débil de la eurozona, según los analistas. Los mercados de bonos ahora valoran la deuda francesa como más arriesgada que la de Grecia, Portugal y España. Y esos son los países que fueron el epicentro de la crisis de deuda europea de 2011, como quizá recuerdes. Francia, miembro fundador de la UE, potencia nuclear y sede de una de las burocracias centrales más observadas del mundo, ahora es vista como más inestable que los países a los que antes daba lecciones sobre responsabilidad fiscal. Y el peligro no se limita a los nervios inmediatos del mercado. Es lo que viene después. Ese es realmente el problema mayor. Las elecciones presidenciales de 2027 se ciernen como una nube oscura sobre la cabeza de Macron. Si la derecha o la izquierda ganan y luego aplican siquiera la mitad de sus promesas de gasto, los analistas advierten que Francia podría enfrentarse a un momento de auténtico pánico explosivo en los mercados de bonos. Así que será muy interesante ver qué ocurre en 2027. Estamos prácticamente a un año de distancia. Pero el peligro más profundo es algo más sutil, diría yo. El peligro es que Francia entre en un largo periodo de declive, que se convierta, como dijo un comentarista político, en un país paralizado por el caos, la impotencia y la deuda. Un país con una fuerza inmensa, pero sin capacidad política para utilizarla. Por supuesto, hay quienes creen que Francia saldrá adelante y superará bien esta crisis. Señalan su riqueza, su infraestructura y sus instituciones. También sostienen que Francia es demasiado grande para fracasar, demasiado central para la estabilidad de Europa como para colapsar realmente. Pero otros ven algo más ominoso en todo esto. Ven una nación atrapada por sus propias contradicciones, demasiado generosa para recortar el gasto, demasiado agotada para subir los impuestos, demasiado dividida para reformarse, demasiado endeudada para endeudarse más y demasiado fracturada políticamente para gobernarse a sí misma. Y si esta tendencia continúa, Francia podría salir de esta década permanentemente debilitada, con la izquierda, la derecha y el centro vacío, incapaces de mantener el sistema unido. Un país que deriva exactamente hacia la posición sobre la que antes advertía. En otras palabras, un país en riesgo de convertirse en el nuevo enfermo de Europa después de Alemania. Muchas gracias por ver el video. Cuéntame qué opinas sobre este tema.
Si eres de Francia, nos encantaría saber de ti. Deja un comentario más abajo. Si quieres más contenido, únete a mí en Substack y Patreon para apoyar mi trabajo. Aprecio sinceramente a cada uno de los que se han suscrito de pago. Muchísimas gracias, dale a me gusta, suscríbete y comparte, y nos vemos aquí mañana. Hasta pronto. I will see you back here tomorrow. Bye for now.